Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Es un pasaje muy conocido, hermanos. De hecho, no recuerdo si en un día ah, en un día de jornada de oración, compartí algo acerca de este pasaje. No recuerdo si fue en un día de una jornada o si fue en una prédica anterior. Si fue en una prédica anterior, hermanos, traigo el mismo tema, nomás que recargado. O sea, la parte 2, ¿verdad? Pero, hermanos, yo creo que a veces uno ya leyó un capítulo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, y a veces lo vuelves a leer y Dios te da luz, te da más luz. Dios habla a tu corazón y vuelve a hablar, porque a veces andamos sintonizados en un canal, a veces estamos físicamente aquí en la iglesia, pero nuestro corazón no está aquí. Y a veces así pasa cuando leemos la Biblia. A veces nuestro corazón no está conectado, alineado a lo que Dios quiere decirnos, pero cuando sintonizamos el canal, como antes, ahora se usa el control, pero antes se usaba ese que le mueves. Y cuando lo sintonizas y lo alineas, Dios te habla. Le ponía como tema, acá para los que estamos transmitiendo, confrontados en el tiempo de Dios. Confrontados en el tiempo de Dios. Y voy a leer, hermano, usted me sigue con su vista. ¿Tienen el primer libro de Reyes, capítulo 18? Amén. Verso 30 dice así: en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba, hermanos, arruinado. ¿Cómo estaba? Arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Verso 33: preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Verso 34: y dijo: llenad los cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo: aún a hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Verso 38: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Verso 39: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todo el pueblo se postró. ¿Y cómo dijo, hermanos? Jehová es el Dios. El primer canto que inició nuestra hermana dijo: toda lengua confesará que Él es Dios. Toda lengua confesará. Toda lengua confesará que Él es Dios. ¿Es casualidad? Yo no sé. ¿Algo está alineado? Yo no sé. Yo no le dije a la hermana que cantara eso.
pero Dios conoce tu corazón, amén. Desconoce mi corazón. Entonces, como todos saben, en este capítulo y anterior en el contexto, Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Los profetas de Baal ya habían ofrecido el holocausto, estuvieron desde la mañana hasta mediodía y no pasó nada. Diga conmigo, ¿no pasó nada? No pasa nada, hermano. No pasó nada. Brincaron, se cortaron, gritaron, se emocionaron, pero no pasó. Es como cuando el hermano Panchito se emociona. No pasó nada, hermanos. Pero cuando viene Elías, alabado Cristo, hermanos, cuando viene Elías, sucede otra cosa. Cuando viene Elías, ¿sabe qué? Elías confronta no solamente los 450 profetas de Baal, confrontó a todo Israel, las 12 tribus. ¿Saben cuántos eran aproximadamente? Eran entre 700,000 a 800,000 los que tenía Elías en el Monte Carmelo. Entonces algo sucede en el Monte Carmelo. Y Elías le dice al rey Acab: convócame a todo Israel en el Monte Carmelo. Y Acab, el rey, le dice a todo el pueblo. Ahora, ¿por qué Elías convoca a todo el pueblo? Había sucedido algo en Israel. El pueblo creía en Dios, pero adoraba a Baal, adoraba a Astoret, adoraba a Dagón, a los dioses de los amorreos, Baal Peor, Baal Zebú y tantos nombres de los ídolos que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen oídos pero no escuchan, porque son hechos de barro, de yeso, de madera. A esos que el mismo hombre creó estaban adorando, cuando saben que ellos habían visto milagros del cielo, ellos habían comido el maná del cielo. ¿Cuántos les gusta el pan de la chona? Gloria a Dios, bien rico, con café. No, hombre, hermanos, imagínense el pan del cielo. Yo no sé si los ángeles, Dios puso a hornear a los ángeles, yo no sé cómo, pero Dios mandó pan del cielo a los israelitas. Les dio el agua de vida a través de la roca que es Cristo. Los guió en la nube, en la presencia de Dios, y vieron el mar abrirse en dos, y vieron tantos milagros que aún así, diga conmigo, ingratitud. Qué ingratos, hermano. Qué ingratos. Habían visto el poder de Dios de una manera sobrenatural como nosotros no lo hemos visto. Pero ¿cuántos creen que Dios es el mismo ayer, ahora y siempre? ¿Cuántos creen que Dios puede hacerlo de nuevo? Amén. Yo lo creo. A lo mejor no va a abrir el mar, ¿verdad? Pero a lo mejor va a parar en la lluvia cuando vaya camino a casa. O a lo mejor va a mandar más lluvia para aquel que la necesita en el campo. Pero ¿sabe qué? Sucede algo. Elías convoca al pueblo, viene todo Israel, un solo hombre, 700,000 en la audiencia. ¿Cuál era el propósito? Restaurar la adoración al Dios verdadero, restaurar la adoración. ¿Cuál era la finalidad? Que ellos se arrepintieran y confesaran: Jehová es el Dios. Esa era la finalidad. Entonces, los israelitas se prostituyeron, adulteraron en adorar a otro Dios, el que no era el gran yo soy, Adonai, Jehová, Yahweh. Se olvidaron de Dios, adoraron a Moloc. Moloc era el dios al que le ofrecían los niños en sacrificio.
Imagínense a dónde llegó la ingratitud y la ignorancia, hasta dónde se endureció el corazón y prefirieron adorar a la creación antes que al Creador, y ofrecieron sus hijos en sacrificio. ¡Qué abominación tan horrible! Se los ofrecieron a Moloch. En Israel nadie ofreció sacrificios, estaba prohibido. El único que se atrevió a querer ofrecer a su único hijo fue Abraham. Iba a ofrecer a Isaac, pero Dios estaba probando su corazón, estaba probando su fe, y aún así lo intentó y lo llevó. Iban caminando y le dice Isaac a su papá: Padre, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero el cordero para el holocausto, ¿dónde está? Porque Abraham le había dicho: vamos a ir ahí al monte Moriah y vamos a adorar, estaremos ahí, adoraremos, y le dice a los siervos: pero regresaremos. Esa es la fe de Abraham. Él cree que va a regresar con su hijo porque tenía su fe puesta en el Creador, en el que le prometió que en Isaac sería su descendencia. Esa es la promesa de Dios, que aunque a veces Dios nos prueba, que aunque a veces no la estamos pasando bien, Dios te dice: ofréceme lo que más amas. Y regresaron. Entonces, hermanos, la condición de los israelitas los hizo pecar tanto que llegaron a la iniquidad. Hicieron una mezcla con los pueblos paganos, se relacionaron, y lo peor, hablaban de Jehová todavía, pero adoraban a Baal. Algunos de nosotros hablamos de Jesús, decimos que vamos a la iglesia, pero todavía tenemos en nuestro corazón idolatría, hechicería, fornicación, adulterio, pornografía y tantas cosas. Y a veces, inconsciente o conscientemente, el altar se empieza a descuidar. El altar no se descuida de golpe, no viene de repente. Poco a poco dejo de ir a la iglesia, dejo de orar, dejo de leer la palabra, dejo de adorar, dejo de predicar a Cristo, dejo de compartir a Cristo, poco a poco. Y para cuando menos acordamos, el altar está descuidado, está arruinado. La degradación de Israel, lo peor, en vez de ir creciendo como hijos de gloria en gloria, ellos iban de menos en menos, iban degradándose. Dios lo libera y lo saca de la esclavitud de Egipto, pero su corazón se quedó en Egipto. Ellos retrocedían, iban cruzando el desierto a la tierra prometida, pero ellos en su corazón amaban Egipto, amaban la muerte, la esclavitud, amaban las cosas viejas. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es, hermanos? Es nueva criatura, nueva creación, creado por el Espíritu de Dios. Una nueva vida en Cristo. Pero Israel se olvidó. En vez de ir creciendo, fueron decreciendo. Y sabe que Israel no pudo conquistar la tierra prometida en su tiempo, cuando Dios le habló, cuando Dios les dijo, cuando Dios los envió. Entonces, obediencia desfasada igual a
desobediencia. Si Dios te dice que hagas algo y tú no lo haces, y lo haces un año después, 2 años después, es desobediencia. A mí me ha pasado. Dios ha puesto en mi corazón hacer algo y no lo hago, y después vienen las consecuencias. Llega todo Israel. ¿Saben cuánto se tardaba en recorrer de Egipto a la tierra prometida? Aproximadamente 3 semanas, de 10 días a 3 semanas. Era lo que se tardaban en el recorrido. Y cuando estuvieron ahí, Moisés envía a los 2 espías, regresan y 10 regresan cobardes, miedosos, porque habían visto gigantes. Pero había 2, Josué y Caleb, que tenían un espíritu diferente, que tenían valor y fe, y que dijeron: no, vamos. Porque ellos no miraron los gigantes, ellos vieron la hermosura de la tierra que Dios les había heredado. Dios te da la vida eterna. Dios te da un lugar en el cielo, y tú tienes un lugar en la mesa con el Rey de Reyes. No lo merecíamos, pero Él por su gracia te lo dio. ¿Sabes qué necesitas hacer? Conquistar ese lugar. ¿Cómo? Obedeciendo, con la fe puesta en Dios. Y estos hombres dijeron: hombre, nosotros los comeremos como pan, dijo Caleb. ¿Cuántos Caleb hay en agua de reposo? Quiero muchos Caleb aquí, quiero caminar con muchos Caleb aquí, que me inspiren, que me empujen a la tierra prometida. Josué. Pero a veces descuidamos el altar. Y cuando un pueblo se olvida de Dios, cuando un pueblo de Israel se descuida de Dios, está propenso, está al límite de que venga algo. Y les voy a invitar a que vayan a 1 Corintios capítulo 10 para que lo vean, que lo leamos. 1 Corintios capítulo 10, palabra de Dios, dice así: porque no quiero, hermanos, verso 1, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuántos pasaron el mar, hermanos? Todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Miren qué hermoso, hermanos. Dios los bautizó de un jalón, vámonos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 3, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esos que regresaron con miedo, con cobardía, que dijeron: mejor vámonos a Egipto. Nos salieron de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros gentiles, para que no codiciemos cosas malas. No codicie lo que tiene su vecino, su hermano. No, dele gloria a Dios por lo que tiene, agradezca por lo que tiene. Dice: ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Dios destruyó 23,000. Mira, en menos de chasquido de Thanos. Verso 9: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, porque tentaron a Dios. Verso 10: ni murmures como algunos de ellos murmuraron y perecieron
por el destructor. ¿Perecieron por quién? ¿Quién es el destructor? ¿Es Dios o es el diablo? ¿Sabe que Sodoma y Gomorra fue destruida porque su pecado había llegado al límite y no había ni un justo, nada más Lot? Y una nación que vive en desobediencia, una nación que se degrada, que se cree Terians, imagínense, se degradan del pensamiento, hombres con hombres que querían abusar de ángeles cuando visitaron a Lot. Tremendo. Esa nación estaba degradada al límite. Vino el destructor. Fue consumida. Israel estaba al límite de ser destruida. El destructor es un agente celestial que es enviado para traer el juicio de parte de Dios a una nación, a una tierra, a un pueblo. Ese es el destructor. Cuando pasó por Egipto, el ángel de la muerte es un enviado de Dios. Yo no sé si es bueno o es malo, pero a Dios le obedecen todas las criaturas. Todos los ángeles, aún buenos y malos, están debajo de sus pies. Cuando David censó al pueblo, murieron otros como 120,000 por la culpa de David, porque tentó a Dios, porque se le subió el ego, porque censó al pueblo. Cuando su escudero Joab, el general del ejército, le dice: ¿para qué los cuentas, Señor? Si la victoria no es de nosotros. Tú sabes que la victoria es del Señor. No es con espada, dijo Zacarías en el capítulo 4. No es con fuerza humana, no es con inteligencia humana, es con el Espíritu de Dios. Como nosotros podemos obtener la victoria, es a través del Espíritu Santo que podemos heredar promesas de parte de Dios. Es por el Espíritu de Dios. No es porque estés muy guapo, ni porque estés muy esbelta, ni muy bonita. Es con su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice: estas cosas le sucedieron a ellos para que nosotros nos pongamos trucha, hermanos, para que nos avivemos. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Alabado Cristo, hermanos. Entonces, cuando una nación se corrompe en todas las áreas de su vida, sin duda el destructor está a la puerta. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Recuerda que Nínive iba a ser destruida? Ahí nos predicó la hermana la vez pasada. Recargado, Nínive iba a ser destruida. ¿Saben qué paró Nínive que fuera de la destrucción? ¿Cuál fue? Se arrepintieron, ¿no? A la predicación de Jonás. Llegó todo vomitado, todo despeinado, pero les predicó a Cristo. Porque Dios lo sacó de la muerte, del vientre del pez, y predicó sí o sí, a las buenas o a las malas. Pero a veces Dios nos va a obligar a predicar, hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios los obligue? Mejor que nos guíe a través del Espíritu Santo. Pero ¿sabe que unos años después Nínive como quiera fue destruida, según el profeta Nahum? Porque reincidió en hacer lo malo. Qué fácil al hombre se le olvida acordarse de lo que Dios hizo. Qué fácil se nos olvida.
todo lo que Dios hizo por ti. Y aún en tu situación, como estés, Dios puede hacer de ti ese Elías. Entonces, hermanos, la mayoría de Israel no agradaron a Dios. Fueron idólatras, tentaron a Dios, fornicaron, codiciaron, murmuraron. ¿Y sabe qué? Prefirieron hablar con Moisés que con Dios. Pregunta: ¿cuántos quisieran que Dios nos hablara? ¿Cuántos están ansiosos de que Dios les hable? ¿Cuántos quieren disponer su corazón para que Dios les hable? Cuando Dios se manifiesta en el monte Sinaí, y el monte de Sinaí temblaba y se estremecía a la presencia de Dios, y Moisés está 40 días con Dios platicando, cuando baja, la gloria de Dios viene en el rostro de Moisés, de tal manera que los israelitas no podían verle el rostro a Moisés. Pero cuando vieron el terror de Dios, porque horrenda cosa es caer en manos de un vivo, del Dios vivo, cuando vieron la manifestación de Dios terriblemente, de una manera sobrenatural, tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: mejor tú habla con Dios y luego vienes y nos dices. Según el número en Éxodo, Números, capítulo 20, después del Decálogo. Y el pueblo prefería hablar con el hombre, como aquel que se confiesa con el hombre, que prefiere al hombre que a Dios. Como aquel, yo no sé si a usted le han dicho: ora por mí, pide por mí ahí en la iglesia. Al cabo, si usted está más cerca de Dios. ¿Sí le han dicho eso? Usted no está más cerca de Dios, porque ellos se sienten indignos, no caminan con Cristo. Y yo digo: yo estoy más cerca de Dios, y me río, ¿verdad? No solo estoy más cerca, yo estoy en Él y Él está en mí. Su espíritu está en mí. No, yo no lo miro de lejos, ni tan solo camino de cerca, porque Él prometió estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Él habita en las alabanzas de Israel. Y cuando hay corazones dispuestos, hermanos, Dios hace una obra que no depende de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que busca Elías en el pueblo? Lo primero que busca el profeta Elías es que el pueblo regresara a Dios. Y les hace una pregunta. Ahí en Primera de Reyes 18, quédense ahí los que traen su Biblia. Verso 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no le respondió palabra. Una pregunta que hasta el día de hoy, que ha traspasado generaciones: ¿hasta cuándo claudicarán en 2 pensamientos? Claudicar significa cojear. Hay otro significado, pero yo escogí porque hay varias traducciones. 2 pensamientos, no seas, dice el apóstol Pablo, de doble ánimo. Si Jehová es Dios, síguelo. Josué le dijo al pueblo: escojan hoy a quién quieren servir.
si a Jehová o a los dioses de los cananeos cuando acababan de heredar la tierra prometida, tierra de Canaán, elijan. Josué sabía, Josué había visto cómo el pueblo era tan ingrato y cómo todos esos murieron en el desierto. Nada más de esa generación Josué y Caleb heredaron. Jesús dijo: no puedes servir a dos señores. Y el apóstol Pablo dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. No claudiques en dos pensamientos. Por un lado dices que Dios existe, que Cristo vive en ti, pero por el otro lado le pateas la basura al vecino porque te la echa a ti. Por el otro lado te enojas, guardas amargura en tu corazón, guardas rencor porque te ganaron el lugar en la iglesia. Te molestas porque no cantan los cantos nuevos. Yo quiero puros himnos, pero aún así me gozo. No puedes estar en un reino dividido. Necesitas estar bajo el gobierno de Cristo y necesitas mirar a Cristo, porque los que miraron a Él fueron alumbrados. Mirad a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, dice Isaías. ¿Sabe qué hizo Israel? Rompió el pacto con Dios. Ellos tenían un pacto con Dios porque ellos iban a ser el pueblo elegido de Dios. Entonces, cuando nuestro corazón se aparta, cuando nuestro corazón claudica, cuando nuestro corazón sabe que todos cojeamos de un lado, todos tenemos defectos, errores. Y a veces empezamos a descuidar el altar y empezamos a perder tantas cosas, y que al último, ¿sabe qué se pierde? La vida espiritual. No necesariamente, hermanos, se pierde la actividad. No se pierde la actividad, pero se pierde la vida. Hoy en día muchos cristianos tienen actividad sin vida, claudicando en dos pensamientos. Hay religiosidad, pero no hay consagración. El altar está arruinado. No podemos ver fuego del cielo con un altar arruinado. ¿Qué representa un altar arruinado? Nuestra vida espiritual descuidada. Viene este tiempo en el que el pastor nos está convocando a 40 días. ¿Cuántos se están preparando? ¿Cuántos están yendo al gym espiritual? A comer puras verduras como Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. Yo creo que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Que tú sí sea sí y que tú no sea no. O somos o no somos. O somos o nunca fuimos. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Entonces hay que ponernos a chambear, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo primero Elías? Reparó el altar. Verso número 30. Entonces Elías dijo al pueblo: acérquense a mí. El pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Hubo alguien en medio de toda una nación que se levantó
y arregló el altar. Tú puedes ser ese de tu generación, joven, adolescente. Tú puedes ser ese de tu generación, de tu familia, que se levanta y repara el altar. Lo primero que hay que hacer es simple: tener un corazón dispuesto. Pase lo que pase, necesitas un corazón dispuesto, porque todo avivamiento que viene del cielo, que viene de Dios, requiere un altar ordenado, reconstruido, un altar restaurado. Para que haya fuego se necesita un altar restaurado, un altar con fundamento. En los ministerios, en el ministerio de los profetas, los apóstoles. Y lo que Elías hace, restaura el pacto. ¿Cuántos quieren ver a Dios moverse? ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios, hermanos? No, estamos muy lejos, hermanos. Nadie quiere ver nada, nadie quiere ver acción, puras películas de acción. Pero ¿cuántos quieren ver el poder de Dios, hermanos? Restauremos el pacto con Dios. Un altar derribado, hermanos, en un altar derribado no hay vida espiritual. Está descuidada. La oración está abandonada. La obediencia es negociada o es desfasada. Y la santidad es reemplazada por costumbre. Lo sagrado se volvió común. Y como les decía, se fue derrumbando poco a poco por nuestra independencia, porque dependíamos de nosotros. Se fue derribando porque la descuidamos nosotros. El problema no es el cielo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El problema es el altar. El altar de tu vida, el altar de tu casa, el altar de tu familia. ¿Cómo está? Está restaurado. Está preparado. Entonces, hermanos, Elías, 1 contra 800,000. De 800,000 estaban claudicando en dos pensamientos, y los profetas de Baal idolatraban y oraron. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías? Restauró el pacto. ¿Por qué? Dice verso 31: Elías tomó 12 piedras y conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había dado palabra a Jehová, y empezó a poner las 12 piedras. Una, la de las 12 tribus. Restauró el pacto de Dios. Estaba derribado, estaba olvidado, y restauró pacto. Dice que el buey lo partió en pedazos. Tal vez no dice, pero tal vez también lo partió en 12. Restauró el pacto haciendo el altar para Dios, el altar para Yahweh. Preparó luego la leña, verso 33. ¿Sabe qué significa preparar la leña? Nosotros necesitamos disciplina diaria, constante oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, orad sin cesar. Eso significa disciplina del cristiano. Eso significa que estás preparando la leña, como Isaac, que llevaba la leña. Su papá lo carga con la leña. Aquí llevamos la leña, llevas el fuego. No había encendedores en ese entonces, tal vez llevaba una antorcha. Llevamos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Elías empieza a acomodar la leña. ¿Cuántos regios acomodan el carbón
para la carnita asada. ¿Para qué? Hermano Edgar, que es aquí todo un experto, el chef, tiene un acomodo, ¿verdad? Yo he visto al papá de Andy cómo acomoda el carbón. Bueno, nosotros usamos carbón porque estamos más lejos de la leña, ¿verdad? Por lo que estaba en el campo de leña. Si viera cómo se avienta esas carnes asadas bien ricas. Entonces, hermanos, ¿cada cuándo le pones leña al altar? ¿Cada cuándo le ponemos leña? Entonces Elías empezó a preparar la leña y cortó el buey. La leña sostiene el sacrificio. Sin leña no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay fuego de Dios. Si no hay fuego de Dios, no hay arrepentimiento. Si no hay fuego de Dios, no hay convicción. Estás aquí porque te trajeron. Estás aquí porque te trajeron a la fuerza, porque eras hijo, porque no eras mayor de edad y te trajeron a la fuerza. Nos los traemos desde chiquillos. Pero nos los traemos con la fe, creyendo que en el caminar Dios va a proveer cordero para el holocausto. Dios va a hacer una obra que nosotros no podemos hacer porque es con su espíritu. Es con el espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Está el altar y está el sacrificio. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Así que, hermanos, dice Romanos 12. ¿Cómo dice Romanos 12, hermanos, los que se lo saben de memoria? Os ruego por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debemos de presentar nuestro cuerpo? Sacrificio. Entonces Elías pone el sacrificio. Anoté mucho, hermano, pero no quisiera hablar todo lo que anoté. Entonces ya casi todo está listo, amén. Puso la leña, puso el altar, puso las piedras, restauró el pacto. Pero viene algo y dice, verso 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Y lo hicieron así 3 veces. ¿Cuántos cántaros fueron? 12, ¿va? Si fueron 4, entonces lo hicieron 3 veces, fueron 12 cántaros. Ahora, Israel estaba viviendo una crisis de agua por una palabra profética del profeta Elías en el capítulo 17. Tenían 3 años y medio sin agua. ¿A cuántos le cortaron el agua en estos días? Las vecinas la cortaron como media hora, los de agua y drenaje, porque hicieron una reparación y ya estaban poniendo todos: ay, nos cortaron el agua. 3 años y medio sin agua. Imagínense la audición, imagínense los 700,000 cuando Elías dice: traigan agua para ponerla en el altar. ¿Qué pasó cuando se nos secaron le iba a decir las albercas, cuando se nos secaron las presas? ¿Qué pasó? Todos comprando tinacos, hasta yo compré uno. Nos faltaba el agua, sí. ¿Qué pasó en la pandemia? El rollo, todos querían rollo. Imagínense en la pandemia, ¿quién traía oxígeno? Oye, ve, tráeme oxígeno. ¿Para qué estaba escaso el oxígeno? En el tiempo de Elías estaba
El agua estaba muy escasa, 3 años y medio sin llover, porque cuando una nación se olvida de Dios, Dios cierra los cielos como bronce y no deja que de la tierra surja el rocío, el vapor. Cerró la tierra y cerró los cielos completamente. ¿Por qué? Era una nación rebelde, desobediente, con un corazón que claudicaba en 2 pensamientos. Adoraban a Baal y decían: Dios es bueno, God is good. Pero idolatraban, ofreciendo sus hijos en sacrificio, adorando al Dios del sol, a la diosa de la luna. Entonces Elías dice: traigan agua. ¿De dónde? Traen los 12 cántaros. ¿Sabes que Elías, cuando prepara, restaura el pacto, cuando pone la leña, cuando pone el sacrificio, pone el agua? Porque le entrega lo mejor a Dios. Aun cuando vivimos en escasez, Dios quiere que le entregues lo mejor. Aunque la higuera no florezca, dice Habacuc, ni en las vides haya frutos, aunque no tenga gasolina para el carro, aunque no haya despensa en la alacena, con todo yo me gloriaré en Jehová, el Dios de los ejércitos, Yahweh. Yo le voy a entregar lo mejor. Pero a veces le entregamos las obras, lamentablemente, lo que nos estorba. Como los ricos iban y echaban la ofrenda, y Jesús mira a la viuda que echa 2 dracmas y echa todo lo que tenía, y Jesús dice: esa viuda echó más que todos, porque echó todo su sustento. Es como decir: yo traigo el carro y lo ofrendo y no tengo otro. ¿Cuántos lo harían? Ay, no, mejor no, que soy regio. Pero imagínense, Elías dio lo mejor. Derramó el agua. Pero viene lo ilógico, hermanos. Cuando derramaron el agua, se mojó toda la leña. Hermano, ¿puedes encender una fogata para la carne asada con el carbón mojado? Unos 2, 3 cántaros así. ¿Es posible? Le dijeron a Iron Man: una ¿en cuántos millones? O sea, ¿crees que te saques la lotería? Una en 1,000,000. Entonces viene lo ilógico, lo impensable. Entregó lo más costoso, como la mujer que derramó, María Magdalena, que derramó el perfume de nardo puro delante de todos, lo derramó a los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos. Y hasta hoy podemos hablar de María Magdalena por la acción del corazón que hizo. Y seguirá traspasando generaciones. Así como la pregunta: ¿hasta cuándo claudicaremos en 2 pensamientos? Entonces, ¿qué nos enseña el agua ahí en el altar? Elías los lleva a algo más profundo al poner el agua en el altar. Jesús es el agua de vida, es la palabra que nos limpia, que nos lava. Elías estaba eliminando toda posibilidad de explicación humana. Alguien tiene que anotar esto.
Elías estaba eliminando toda posibilidad de explicación humana. Prácticamente está diciendo, está quitando el yo lo hice. Elías está quitando el yo lo hice. No fue estrategia, no fue técnica, porque como dice Zacarías 4:6, no es con espada, no es con fuerza, no es con poder humano, es con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué nos anuncia un altar mojado? Que la gloria solo será de Dios. Eso es lo que nos anuncia. La gloria solo será de Dios. Entonces, hermanos, si Dios no responde, no hay fuego. Si Dios no sopla, no hay llama. Si Dios no aprueba, no hay avivamiento. Así que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: preséntate delante de Dios como un obrero aprobado. Y concluye con una oración, Elías. No le digo que concluyo, así que si bostecea le voy a seguir más. Cuando llegó, dice, la hora de ofrecer el holocausto, dijo, fíjese, una oración de 2 versos, nada más. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Una oración de 2 versos. No necesitamos oraciones tan largas, repetitivas. Ayúdame, dame, necesito. ¿Queremos fuego en el altar? Prepara la leña, restaura el pacto con Dios, pone el sacrificio, presenta tu cuerpo en sacrificio y entonces ocurre lo sobrenatural. Y como ya vimos, viene lo sobrenatural, algo que no es de nosotros, algo que es del Espíritu de Dios, algo que es de Dios. Y desciende fuego del cielo y consume el holocausto, las piedras, el agua, todo se lo llevó Dios. Porque Elías había dicho al pueblo, el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero, ese es Dios. ¿Y qué hizo Dios? Contestó con fuego. A ver, hermanos, del corazón, ¿cuántos les gustaría que sus oraciones fueran contestadas? ¿A cuántos les gusta que su oración sea contestada? ¿O quieren que Dios la haga a un lado y la ponga al último con un pin ahí en el pizarrón? ¡Qué tremendo! Aquí hay uno de una nación que no es de aquí. Tenemos a Antonio de Croacia. ¿Cuántos creen que un solo hombre puede hacer que toda una nación se convierta? Para nuestra mente es ilógico, impensable, imposible. ¿Pero qué hizo Elías? Un solo hombre, 700, 800 mil personas,
porque cuando salieron de Egipto eran millones contando los niños, pero aquí nada más contando los hombres eran como aproximadamente 700 a 800 mil. Cuando ellos vieron el fuego dijeron: Jehová es Dios. Pero ¿sabes qué es lo importante? Que en Levítico Dios ya había descendido con fuego. En el sacerdocio, cuando ofrecían al año el sacrificio, Dios ya había contestado con fuego. Y se olvidaron de Dios. Como dijimos, ingratitud. Ingratos, hermano. Ingratos somos. Después, Salomón, hijo de David, rey de Israel, años después, edifica el templo. Y cuando está orando, hace una oración como de todo un capítulo, Salomón, ahí en Crónicas. Y cuando termina la oración, desciende fuego del cielo y consume el sacrificio. Diga conmigo: ingratitud. Se nos olvida, hermanos, tan pronto lo que Dios hace en nosotros, que Dios es bueno. Al pueblo de Israel se le olvidó. Ay, es que se me olvidó que me tocaba el aseo, hermano. Pero ahí vengo el domingo con toda la actitud. Alabado Cristo, hermanos. Es que me tocó la actividad y le echo una mirada a la cuenta y digo: sube el cero y no contiene, bajo. Pero Dios alimenta las aves del cielo y no trabajan. Dios viste las flores del campo de una manera hermosa, sobrenatural. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Y sin duda, si alineamos nuestro corazón, lo sobrenatural va a venir. ¿Cuántos lo creen? Lo que es impensable, lo que es de Dios, lo que no es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios, es en el reloj de Dios. Y el pueblo se arrepintió y todos se postraron cuando vieron el fuego descender sobre el holocausto de Elías. Dios contesta la oración, se lleva la ofrenda y el pueblo reconoce y confiesa que Jesús es el Señor y confiesa a Yahweh. Y dicen: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y ahí concluye. Cuando Dios responde, hermanos, sobre un sacrificio, Él no deja residuos de carne. Así que cuando Él envíe el fuego purificador sobre tu vida, va a quemar toda carne que no le agrada. No deja espacio para que el hombre se gloríe. No deja lugar para la duda. Porque el fuego viene con un propósito, el fuego de Dios. El fuego de Dios, no piense que es el fuego natural como cuando se incendia una empresa. Recuerde que cuando Dios aparece a Moisés, aparece en la zarza y la zarza ardía, pero la zarza no se consumía. Era el fuego de Dios, es un fuego del cielo, es un fuego divino, no es de nosotros, es de Dios, sobrenatural. Pero ese fuego, cuando viene a nuestra vida, empieza a quemar toda impureza en nuestro interior, empieza a transformar tu corazón, empieza a limpiar tu vista y a ver de otra manera. Y ocurrió lo inevitable, el pueblo se arrepintió. Con todo este proceso algo tenía que suceder, lo inevitable.
el pueblo se arrepintió. El que claudicaba se arrepintió, rostro a tierra, y confesaron: Jehová es el Dios. Necesitamos el Monte Carmelo, hermanos, porque ahí va a matar el doble ánimo. Nos va a confrontar a elegir. En el Carmelo vamos a ser confrontados a elegir si Jehová es Dios. Pero que no se repita, hermanos. No dejes que el fuego se apague. Y concluyo, hermanos, ahora sí. Allá concluyó Elías. Concluyo. Después del Monte Carmelo, 900 años después, entre esos 400 años de silencio, Jesús camina al monte. Ya no al Carmelo, Jesús camina con la cruz al Gólgota. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llevaba su altar, porque un día iba a morir en ese altar. Ahí en el monte, fuera de Jerusalén. 900 años después, el pueblo siguió claudicando en dos pensamientos. Pero Jesús viene, ya no con ley, viene con gracia, para que ya no haya tantos sacrificios, uno solo, para un mundo entero, para que un mundo entero pudiera ser perdonado, pudiera ser lavado en la sangre de Jesús. Jesús camina al altar del sacrificio, lleva su cruz y muere ahí en la cruz por ti y por mí. El sacrificio levantado en ese monte, y Jesús muere. Y Jesús le dice a Dios el Padre: he terminado la obra que me diste que hiciera. ¿Sabes que nuestra obra está siendo perfeccionada? Mientras estás aquí todavía no termina. Amén. Pero Dios quiere que tú completes lo que Dios tiene preparado para ti. Pero para eso necesitas presentarte continuamente delante de Dios como un sacrificio agradable a Dios. Y ahí es llevado Jesús por un pueblo que claudicó en dos pensamientos. Y ahí una lanza atravesó su costado y salió agua y salió sangre. Un centurión romano con una lanza atravesó su costado cuando él ya estaba ahí. El sacrificio perfecto, la sangre del pacto eterno derramada en la cruz por ti. Pero hay de aquel que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, dice Hebreos. Ay de aquel. Sin duda el destructor está al límite. Sin duda la vida se apaga. Pero cuando sale el agua y la sangre, así como en Adán, Dios hizo caer un sueño profundo y sacó la costilla y hizo a la mujer. De Jesús estaba naciendo la iglesia, la novia de Cristo. Estaba dando a luz ahí en la cruz a la novia. Ahí nacimos, en la cruz. Nacimos de nuevo. 50 días después de que Jesús muere,
nace la iglesia primitiva. 50 días después, el día de Pentecostés, hay gente en el aposento alto en un monte, como 120 hombres, mujeres, reunidos, restableciendo el pacto, acomodando la leña, y el Señor añadía cada día. Estaban gozosos, estaban alegres, estaban en el primer amor. Y de repente, dice capítulo 2 de los Hechos, de repente Dios sopló de una manera impresionante. Primero Jesús había soplado en los discípulos, pero ahora sopló sobre todos los que estaban en el aposento alto. Y cuando Dios sopla su vida, algo sucede. Vino un viento recio que sopló y descendió un fuego del cielo que llenó ese lugar con su gloria, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas y en lenguas del Espíritu. Esa es la iglesia. Ahí es donde nacimos, de ahí venimos. ¿Por qué claudicamos en dos pensamientos? Dios me dijo, Dios puso en mi corazón decirle a una persona de aquí que restaurara el altar, que restaurara la adoración en esta casa, que restaurara pacto. Creo que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Sin duda, Dios va a hacer algo. ¿O usted se conforma con seguir así toda la vida, viniendo en el tráfico, cansado, agotado, con escasez, sin gozo, triste? ¿Se conforma con eso? ¿Cuántos desean un avivamiento? Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: aviva el fuego de Dios, porque ya está en ti. Ya está en ti. El tiempo de Elías fue diferente, hoy es otro. Dios puede hacer de ti un Elías. Elías era humano como nosotros, pero no sé si todos nosotros juntos pesemos lo que pesa Elías. No sé si todos nosotros juntos podamos hacer lo que hizo Elías. Pero Dios sí lo cree. Dios cree en ti. Dios te salvó con un propósito. Dios tiene algo que tu mente no alcanza a pensar, lo que Dios va a hacer contigo. En la Biblia hay muchos que Dios envió aparte de los discípulos y que alcanzaron naciones. Al etíope que evangelizó Felipe, al endemoniado gadareno que dijo: Jesús, quiero ir contigo. Y dice Jesús: no, ve a los tuyos y cuéntales cómo Dios ha tenido misericordia de ti y te ha liberado de la esclavitud. Cuéntale a los tuyos. Sin duda ese hombre ha de haber alcanzado naciones. Dios ha hecho mucho por ti. Dios ha hecho mucho por mí. Dios ha hecho mucho por esta casa. Y Dios quiere derramar aguas en el sequedal. Dios quiere abrir camino donde no hay. Pero ¿cuántos
¿Cuántos estarán dispuestos como Elías? Hoy Dios necesita esos Elías de Dios, esas Esther de Dios, esas María de Dios, esas Débora, esas mujeres atrevidas con el Espíritu de Dios para llevar buenas nuevas. A veces el tiempo se nos viene encima. No necesitas una oración de muchas horas, pero mientras vas en el carro, yo creo que Dios puede manifestarse ahí donde tú vas. Mientras vas en el camino a Emaús, ahí está Jesús contigo. Mientras estás lavando los trastes, ahí está Jesús contigo. Mientras estás en el trabajo, el Señor ahí va contigo. Mientras estás en la escuela, mientras estás en la preparatoria, en la universidad, Él está contigo. Oremos, hermanos.